Comenzamos con una imagen que, la verdad, parece sacada de una serie. Agentes de la UCO, de la Guardia Civil, con pasamontañas, chalecos, entrando en sedes de ministerios. Sí, pero es que no es ficción. Para nada, es una operación real que está pasando ahora mismo. Y esa puesta en escena, ya nos dice mucho. La UCO es la unidad de élite. Si se mueven así, es porque lo que buscan es muy gordo. Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo que detalla esta operación. La idea es intentar entender qué está pasando, quiénes son los implicados y, bueno, de qué se les acusa exactamente. Pues sí, porque el mapa de la presunta trama es impresionante. Es que hablamos de organismos clave como Hacienda, Transición Ecológica, Correos y la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Casi nada. El corazón económico e industrial del Estado. Pues vamos a ello, porque la investigación, como decíamos, arranca por la puerta grande. El artículo habla de un despliegue perfectamente coordinado. Sí, el viernes por la mañana. Todos a la vez. Se personaron en varios lugares clave. Y la lista, es muy reveladora. Es una hoja de ruta, en realidad. La fuente es muy precisa. Entraron en la sede central de Correos, también en dependencias del Ministerio de Hacienda. Y ojo, no en cualquier dependencia. Exacto, en la Dirección General de Patrimonio del Estado. Y aquí está lo interesante, en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Un momento, detengámonos ahí. Es que eso es clave. ¿Por qué? Porque tienes por un lado a quien gestiona todos los bienes del Estado, los edificios, las empresas, y por otro al árbitro final de los grandes contratos públicos, o sea, el tribunal que dice si una adjudicación de cientos de millones es legal o no. Claro, son dos puntos neurálgicos. Totalmente. Si quisieras montar una red de influencia, difícilmente podrías elegir nodos más estratégicos que estos. Y cuando parece que el alcance ya es enorme, el artículo nos dice que la trama, presuntamente, llegaba a otro gran centro de poder, el Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas. ¿Qué se decide ahí? Pues a ver, todo. El epicentro de la transición energética, ahí se da luz verde a los grandes proyectos de renovables, parques eólicos, plantas solares, un sector que mueve miles y miles de millones. Para rematar, la UCO también entró en Cofibacasa, una empresa pública de la SEPI. Y el método, como decían, es revelador. Sí, no estaban pidiendo papeles, por favor. No. A dar tiempo a destruirlo. Van a la caza, porque creen que las pruebas de un delito están ahí dentro y que pueden desaparecer. Exacto. De hecho, la reacción del Ministerio de Transición Ecológica, que recoge la fuente, lo confirma. Sacaron una nota de prensa diciendo que la UCO se llevó 2 expedientes administrativos. Bueno, es la respuesta esperada, claro. Colaboración total. Pero insisten en que todo se tramitó con todas las garantías. Sí, pero la noticia no es esa colaboración. La noticia es que la UCO tuvo que entrar físicamente a por ellos. La pregunta es, ¿qué contienen esos 2 expedientes para justificar semejante despliegue? Claro, porque estos registros no surgen de la nada, son la consecuencia de algo. Eso es. El artículo los conecta directamente con 3 detenciones clave que se produjeron justo antes. O sea, tenemos la escena del crimen, los registros, y ahora toca poner cara a los sospechosos. A las piezas que, presuntamente, han llevado a los investigadores a tirar del hilo hasta los ministerios. El texto identifica a 3 figuras. La primera es Leire Díez, descrita como exmilitante socialista. El segundo, un nombre con mucho peso, Vicente Fernández, que fue nada menos que presidente de la SEPI. Un terremoto. Y el tercero, Joseba Anchón Alonso, un empresario que la investigación vincula como presunto socio de Santos Cerdán. La detención del expresidente de la SEPI es gravísimo. Para que nos hagamos una idea, la SEPI es el gran holding del Estado. Controla desde Navantia hasta parte de Indra o la propia Correos. O sea, no es un directivo cualquiera. Para nada. Era quien estaba al mándole todo el brazo industrial del gobierno. Su detención apunta al nivel más alto. Y el rastro de una de las detenidas, de Leire Díez, parece clave. El artículo dibuja una trayectoria profesional que, como mínimo, llama la atención. Pasó de la Empresa Nacional de Uranio, en USA, Que también fue registrada, por cierto. también, de ahí directamente a Correos. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. El texto señala que fue fichada en Correos durante la etapa de Juan Manuel Serrano, a quien la fuente describe como muy cercano al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto sugiere que la investigación sigue el rastro de personas concretas, intentando unir los puntos entre nombramientos, relaciones y presuntas actividades ilícitas. Entonces llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué se supone que hacían?
cuál era el presunto negocio? Pues, según los investigadores, y esto lo cito del artículo, la trama se dedicaba a trapichear con su influencia en altos niveles del PSOE. La definición clásica de conseguidores, ¿no? Exactamente. Gente que vende su agenda de contactos. No ejecutan el contrato, no construyen nada, pero te abren la puerta del despacho donde se decide todo. Y presuntamente cobran por ello. El método que describe la fuente es casi de manual. ¿Sí? Se ofrecían a mediar para empresas ante la administración a cambio de comisiones. El clásico, tú tienes un problema, yo te lo soluciono porque conozco a la gente adecuada, pero esto tiene un precio. Todo presuntamente. Y claro, para que ese dinero no deje un rastro evidente, necesitaban un vehículo, una estructura para darle apariencia de legalidad. Una empresa pantalla. Eso es. Y el artículo apunta a una constructora navarra, Servinavar, como la empresa que se usaba, presuntamente, para canalizar los pagos. Y aquí es donde las piezas encajan de una forma, bueno, muy sospechosa. Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, Sí, fue contratado por esa misma constructora, por Servinavar, justo al dejar su cargo público en 2019. ahí es donde saltan todas las alarmas de un investigador. Es el ejemplo de manual de una posible puerta giratoria. A ver, su defensa podría argumentar que es un fichaje estratégico, ¿no? Por su experiencia. Claro, podrían decir que la experiencia de un expresidente del mayor holding público de España es valiosísima para una constructora. ¿Es plausible? Suena plausible, sí. Pero la clave para la acusación será demostrar que ese contrato era una farsa, ¿Cómo? pues demostrando que no había un trabajo real detrás, que no generaba informes, que el sueldo era desproporcionado, en definitiva, que era una excusa para canalizar pagos por favores hechos desde su cargo público. Ahí se la juegan, en demostrar que el contrato era humo. Y como siempre, la prueba del algodón es seguir el dinero. El artículo deja claro que la Guardia Civil está poniendo la lupa sobre el patrimonio de Vicente Fernández. Es la parte más tangible, ¿sabes? La influencia es etérea, las reuniones son difíciles de probar, pero los pisos y las cuentas bancarias son concretos. Y los detalles que da la fuente son muy, muy llamativos. No es una cifra general, dan una lista. Hablan de un chalet de lujo en la urbanización Puerta de Hierro en Madrid. Casi nada, una de las zonas con más poder por metro cuadrado de toda España. Continúan 2 chalés en una urbanización exclusiva en el Aljarafe, en Sevilla. Y por si fuera poco, 3 inmuebles en Marbella, con sus garajes y trasteros. A ver, no parece el patrimonio típico de un funcionario, por muy alto que fuera su cargo. Es que es la geografía del poder y del lujo en España. Madrid, Sevilla y Marbella. Lo que los investigadores buscarán, supongo, es si este mapa inmobiliario se puede pagar con un sueldo público. Exacto. O si, por el contrario, dibuja la ruta del dinero de las supuestas comisiones. Es que el artículo da una cifra que lo pone todo en perspectiva. Cita fuentes de la investigación que creen que su patrimonio se disparó hasta los 5 millones de euros tras su paso por la SEPI. 5 millones. 5 millones de euros. Y esa es la cifra que ahora su defensa tendrá que justificar. Los investigadores harán una cuenta muy simple. Ingresos oficiales versus patrimonio acumulado. Si las cuentas no salen, el castillo de naipes se viene abajo. La pregunta del fiscal será muy directa. ¿De dónde salió el dinero? Para terminar de entender la magnitud del asunto, tenemos que hablar de los cargos. Porque no es solo el dinero, sino los delitos que presuntamente cometieron. Y la lista es tela marinera. Es el Grand Slam de la corrupción. Totalmente. La investigación la dirige la Audiencia Nacional y está bajo secreto de sumario, lo que ya indica que esperan encontrar más. Y el artículo es claro con los delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Vamos a traducirlo un poco. Prevaricación, malversación. A ver, prevaricación es cuando un cargo público toma una decisión a sabiendas de que es injusta para beneficiar a alguien. Vale. Malversación es básicamente usar dinero público para lo que no toca. Y no tiene por qué ser robarlo directamente. Podría ser, por ejemplo, usar fondos de una empresa pública para pagar a un consultor amigo que no hace ningún trabajo. Entendido. ¿Y el tráfico de influencias? Sería usar tu posición para presionar a otro funcionario y conseguir un contrato a un tercero a cambio de un beneficio. Pero el cargo que lo cambia todo, el que eleva la gravedad a otra categoría, es el de organización criminal. ¿Por qué es tan importante ese cargo? Porque no es lo mismo pillar a un ladrón que roba una cartera que desmantelar a una banda que planifica atracos.
Lo segundo implica premeditación, reparto de roles, una estructura. Los investigadores no creen que esto fuera un acto aislado. ¿Creen que era un grupo coordinado? Exacto. Y con un objetivo común y persistente en el tiempo. Este cargo eleva muchísimo las posibles penas y refleja que la UCO cree estar ante una especie de mafia institucionalizada. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos da este artículo, tenemos registros en el corazón del Estado, detenidos de alto perfil, un presunto método de comisiones. La conclusión es que estamos ante una operación de un calado inmenso. Sin duda. La clave ahora será ver qué encuentran en los documentos y en los móviles incautados. Los papeles, los correos. Ahí estará la verdad judicial del caso. Pero como decíamos, que se investigue como organización criminal ya nos da una idea de la dimensión que la Fiscalía le atribuye a esta red. El artículo ofrece un último detalle, casi como una nota al pie, que da que pensar. ¿Cuál? Menciona que una de las empresas registradas, Cofiba Casa, la que depende de la SEPI, se encarga de gestionar y vender los bienes que se incautan al narcotráfico. Es una paradoja tremenda, casi irónica. Totalmente. Es la entidad pública que liquida los coches de lujo, los pisos y las empresas que se les quitan a los narcos para que ese dinero vuelva a la sociedad. El Estado usando las herramientas del propio crimen para combatirlo. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este caso concreto. A ver. Si un sistema público está diseñado para gestionar los activos que vienen del delito, Para limpiar, digamos, el patrimonio del crimen. exacto, ¿qué mecanismos de control interno existen para evitar que ese mismo sistema sea, presuntamente, corrompido desde dentro? Es una pregunta muy inquietante que queda en el aire, sí. Porque revela la posible vulnerabilidad de hasta las herramientas más insospechadas del Estado en su lucha contra la ilegalidad.